Bueno, gracias por este ratito, bienvenido, buenas noches. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, me decía que estabas trabajando con el padre Pepe, haciendo algunas cosas. Empezamos a trabajar con el padre Pepe y lo vamos a ayudar. Estuvimos hace poco con él, acá en Villa Cárcova. San Martín, José San León Suárez. Martín merece toda la ayuda. Hay frases que conversamos que son duras con él y con sus colaboradores, ¿no? Por ejemplo, tercera generación de cartoneros. Cuando uno escucha las frases que yo tengo en la mente, las frases de mi padre, cuando me presentaba a alguien en el interior, tercera generación de carpinteros o el orgullo por una profesión. Acá Así sea mecánico, así sea gasista, así sea electricista. Y hasta llegar a los médicos, no importa. Sí, pero claro. Acá, lo que me explicaba él, tercera generación de cartoneros, y me lo contaba con la dura realidad de gente de la Villa 21, donde él había trabajado antes, que venía a la Villa de Cárcova y le decía, ¿qué pasa? Es una villa muy agresiva, donde la violencia llega a, no sé, a presenciar peleas a trompadas de las mujeres. Es decir, esto es muy duro, está pasando acá cerca y necesita de mejor educación. En eso le vamos a dar una mano. Está claro que, digamos, no resolver los conflictos por la vía del contrato social habitual, que es a través de la justicia, nos lleva un poco a hagamos cualquier cosa. Total, acá las cosas se resuelven de prepo, a lo guapo, digamos. Y mira, es volver a la época de las cavernas. Es decir, si vos estás, digamos, además en el conurbano, digamos, cercano a la civilización de la Argentina, solucionando conflictos por la violencia, o la violencia es un recurso, o salir a trabajar es salir a robar, como me dicen que escuchan allí, estamos volviendo para atrás. Y evidentemente esto marca una crisis importante, relevante, donde todos como sociedad tenemos que levantar la mano. Por eso nuestro programa de Yo Voto Educación, para que este sea el año donde nosotros levantemos la voz y le digamos a los políticos, miren, la educación es esencial, porque educación es sinónimo de futuro y esto nos tiene que unir, es decir, nos tiene que hacer pelear. Justamente es la democracia del 83, justamente acá tenemos que encontrar algo que nos una, celeste y blanco, ese es el color de la educación. Y ahí empezamos a discutir con todos, pero para llegar a consensos. ¿Y te respondieron a las preguntas que Sí, excusaste? mira, lo interesante y lo realmente muy interesante es que hicimos las preguntas a todos los candidatos en esta campaña de Yo Voto Educación, que la gente puede entrar por internet a la página yovotoeducacion.org.ar. Están todas las respuestas de los candidatos, le hicimos 10 preguntas con muchos incisos y mucho detalle y nos han respondido. Esto es lo que vamos a tratar en el Foro de Calidad Educativa del 1 de octubre, donde vamos a tener algo revolucionario, es decir, vamos a juntar a los candidatos a ministeriables o por lo menos referentes de la educación de los 3 partidos más votados en las PASO y vamos a discutir y conversar y no solamente quedarnos en una, digamos, declaración de cada uno, sino llegar a puntos de acuerdo y a puntos de disenso. Y en esas respuestas que vos encontrás, digamos, ¿ves más puntos de acuerdo o más puntos de desacuerdo en virtud de tal o cual candidato? Mira, en general te diría que veo más puntos de acuerdo. Es decir, hay un punto de acuerdo importante en cuanto a mejorar la oferta educativa. Hay un punto también donde están de acuerdo en que la calidad educativa del país necesita mejores en el aprendizaje y todos presentan sus diferentes posturas. Y también te diría que hay un acuerdo en que la desigualdad educativa del país tiene que ser atacada. Es decir, los chicos tienen que tener una igualdad, estudien en capital, estudien en el sur o estudien en el norte del país. Claro, porque si no lo que produce la escuela lo que produce o debería producir es que el hijo del presidente de la Mercedes-Benz, como se dice habitualmente, termina yendo al colegio, al mismo colegio que el operario de base que ingresó hace un mes y que recién comienza en la planta de Mercedes-Benz a producir también para la empresa. Eso es lo que unifica una sociedad que da igualdad de oportunidades a todos. Ese es el ideal. Ahora, acá lo que tenemos es que la realidad geográfica determina el nivel educativo. Y muchas veces los docentes más las autoridades justifican ciertos deméritos en términos de construcción de calidad de esa educación en la idea de contener, al menos tenerlos dentro de la escuela, no sacarlos, de ser una especie de club social. No importa mucho si aprenden o no, pero lo importante es que al menos transiten en la escuela, contenerlos y que no sean desertores y que terminen en la vía pública, en el mal vivir, en el mal hábito, en las drogas, etc. Sí. Hay una especie de falsa disyuntiva entre inclusión y calidad. Entonces hay una mitad del discurso que te dice lo importante es incluirlos, ponerlos en el sistema. Pero realmente hoy en día lo que se tiene que discutir es la inclusión, pero la inclusión de conocimiento, no solamente que estén en los pupitres. Lo que estén en los pupitres es muy importante,
pero no podemos, digamos, tener un fraude hacia esos chicos que están en el colegio, sino entregarles la mejor calidad. Eso es lo que nos va a llevar a ser un país inclusive de mejor calidad de vida, que es el objetivo final. Entonces, en eso nos tenemos que poner de acuerdo los argentinos, no solamente en subir gente a la escuela, sino en darle educación de calidad, porque si no, el derecho que ellos tienen constitucional es el derecho de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Qué aprendizaje le estamos dando? El 54% no comprende lo que lee según los test internacionales de hace 12 años, no es la última foto, hace 12 años. 7 de cada 10 no puede resolver un ejercicio simple de matemáticas. Estos son datos del secundario. Vamos a los datos de primaria, vamos a los datos del TERCE. Los datos del TERCE te indican que Argentina en lectura de tercer grado está 9ª en Latinoamérica. ¿Entendés? Estos son datos muy objetivos, que los tenemos para trabajar y para sacar conclusiones. No me enamoro de la prueba, sino del trabajo que tengo que hacer. Y los operativos nacionales de evaluación te confirman estos datos, te confirman los problemas que tenemos en el primario, en tercer grado y los que tenemos en tercer año de la secundaria. Entonces, todo esto, lo bueno es que la información que nos dan los referentes educativos de los diferentes partidos es que están haciéndose eco de que el problema está, de que ahora tenemos un desafío para lograr mejorarlo. Sí, y que no es poner plata, montar una infraestructura, levantar una escuela, como se resuelve, como se pensó en muchos gobiernos militares, como se hizo también en democracia casi de manera lineal, sino en ponerle contenidos, digamos, en la generación Google. Hay un repensar también la instrucción y la educación. Sin duda. Cuando digo la generación Google era, vos y yo estudiamos, aunque algunos años nos separan, estudiamos aprendiéndonos de memoria las capitales de los países, ¿no es cierto? Las alturas más importantes, los movimientos geográficos más trascendentes. Pero todo eso se consigue en segundos por parte de los chicos hoy en Google. Ahora, el problema es que los ayudemos a pensar, a pensarse. Evidentemente tenemos y aprender que a aprender, digamos. Exacto, y acá se viene una revolución educativa de la mano de las nuevas tecnologías. Esto es evidente porque están acá instaladas. Esto no va a cambiar. Y esos chicos piensan desde las pantallas. Entonces, este es otro desafío que tenemos como argentinos. Todas esas TICs, sumarlas a los docentes que tienen que enseñar con las nuevas tecnologías y que tienen que tener esas habilidades, y una generación que tenemos que adaptarnos nosotros como docentes, a una generación distinta, nosotros lo llamamos la generación del control remoto, porque todo lo cambian, y tienen estas pantallas desde la cual todas estas memorizaciones que hicimos nosotros de las capitales, de la geografía o de la ciencia, las tienen allí. Entonces, el docente va a tener que cambiar su rol, va a tener que ser un facilitador con esas ¿Estamos nuevas pensando tecnologías. eso? ¿Se está discutiendo Mira, lo bueno eso? es que en estas propuestas hay mucho de trabajo con nuevas tecnologías. Los políticos se están dando cuenta. Lo que tenemos que ir es a la línea fina, no para discutir, de vuelta, para unirnos en que este es el verdadero debate. Esas tecnologías tienen que estar y tenemos unas buenas bases que las puede haber dado Conectar Igualdad, o que con todas las falencias que pueda tener, trabajemos sobre eso, porque la distancia que hoy tenemos del mundo real al aprendizaje, Argentina se está quedando en Latinoamérica, en los guarismos que yo te decía. Y no es posible, esto nos ha pasado a Brasil, nos ha pasado a Chile, bueno, ¿qué pasa? Manuel, lo último, ¿te sorprende que en el CBC se esté pensando digamos, unas 20, 22 clases para que aprendan lo elemental los chicos y para nivelarlos de cómo vienen del secundario? Mirá, no me sorprende porque venimos viendo estas falencias que te contaban los exámenes internacionales y nacionales. Es decir, falta esa materia prima mejor para la universidad. O sea que no es que no me sorprende. Lo que sí me indigna, es decir, como sociedad argentina nosotros tenemos que gritar más porque esto viene sucediendo hace mucho tiempo. Entonces, si estos chicos del secundario que necesitan un secundario distinto, necesitan de por sí las habilidades mínimas. Es decir, ya te digo, el 50% no comprende lo que lee y el otro 50% no termina el secundario, tenemos un desafío y un problema mayúsculo. Gracias, Manuel. No, por favor. Hasta la próxima. Gracias, sí, te voy a ver en el foro. Que se entienda como una especie de pacto de los argentinos de cara al Dios futuro, quiera. pensando en la educación. Dios quiera, yo soy optimista. Que tenemos que discutir. Hablando de esas cuestiones, miren, algo lindo para el fin de semana. Una guerra infame. Andrés Bonatti y Javier Valdés. La verdadera historia de la conquista del desierto, de Editorial Edesa. Mucho se lo recomiendo. Mucho se lo recomiendo. Es la historia completa de la guerra. Si se ignoran las motivaciones, las consecuencias, etcétera, va a ser difícil comprenderla. Bueno, aquí Andrés y Javier intentan hacer un esfuerzo descomunal que vale la pena que ustedes también lo conozcan, para al menos tener más elementos sobre una época que muchas veces tiene muchos eslogan y no necesariamente la comprensión suficiente.